no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno estar en la presencia de Dios y quiero invitar a los amigos que están en casa, sin importar la religión que profesen, a que continúen con nosotros. No hablamos bien ni mal de religiones, sino que vamos a ver el Verbo Divino, el libro de Dios, y aprender un poco más, y ciertamente nosotros viviremos mejor cuando aprendamos la palabra de nuestro Dios. Hemos estado viajando por el país, por muchas partes, y llevado la palabra de Dios. Y Dios ha bendecido maravillosamente. Pero no solo en esas cruzadas, hoy, aquí, en esta reunión. Pueden estar seguros, la mano de Dios se va a extender y vamos a ver las maravillas que habrá en el nombre del Señor Jesús. Cuando aprendemos la palabra de Dios, somos iluminados, tenemos fe y así podemos apoderarnos de la bendición y vivir mejor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos a hablar sobre la venida de Jesús. No sé si ustedes lo saben, Jesús va a venir por segunda vez. Las señales bíblicas se están cumpliendo y una de esas señales son los días que estamos viviendo. En estos días el profeta Daniel dijo que la ciencia se multiplicaría y cada día nos enteramos de nuevos descubrimientos que les llaman invenciones, pero son descubrimientos. El conocimiento está aumentando, también la violencia está aumentando y otras cosas más. Todo esto se predijo. En la segunda carta de Pedro, él dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hay personas que no tienen limpio el entendimiento. Es un entendimiento sucio. ¿Qué es eso? El ánimo, las ganas que tenemos de ir delante de Dios y hacer su voluntad y recibir bendiciones. Es limpio cuando se pone bajo la dirección del Señor. Y no es limpio cuando las personas solo quieren recibir bendiciones, creyendo que puede hacer lo que quiera con el Señor Dios, engañar al diablo, y eso nunca sucede. Al diablo no lo engaña, y mucho menos a Dios. Nosotros necesitamos estar dentro de uno, decididos. Pero no quiero solo la bendición, yo quiero al que bendice. Yo quiero conocer a mi Creador. Quiero ser una persona creada por Él, capaz de enfrentar cualquier situación y salir vencedora. Una persona, cuando su entendimiento no es limpio, no consigue entender la palabra de Dios. Ya se engaña desde el primer minuto. Viene a la iglesia, se esfuerza, pero verdaderamente ella no quiere servir al Señor Dios, obedecerle, aprender para caminar con el Señor. Y así surgen cosas que le llevan a tomar otras decisiones, otros intereses. Y el diablo es experto en sacar a la gente del camino. Después las personas vuelven diciendo: Dios mío, me equivoqué completamente. Volvamos ahora. Pedro dijo: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Todas las palabras que los profetas escribieron, que los apóstoles escribieron, sobre lo que les dio Dios, que oyeron a Jesús enseñar y decir, deben recordarse, estudiarse. El secreto, hermanos, no está en una oración mágica. A veces voy a una ciudad a predicar. Eso sucede aquí en Brasil y en otros países. Y viene un pastor y me dice: Doctor Suárez, ponga sus manos y transmítame la virtud para curar, para liberar, para hacer la obra de Dios. Pero yo no soy Dios, no puedo hacer eso. Las personas se entienden mal. Si Dios me dio esta capacidad fue para hacer su obra, pero es Él quien continúa llamando, es Él el que continúa ungiendo. Es el Señor Dios el que cambia una situación, el que fortalece a una persona. Y nosotros tenemos que seguir lo que está escrito, porque es así que Dios nos da el entendimiento.
Pedro dijo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Dios los usó con un propósito, no me está usando a mí ni a nadie más. En aquellos días estaba preparando la Santa Biblia para nosotros. Hoy ya no está preparando la Biblia, ya fue preparada. Nadie va a escribir como escribió David. Nadie va a escribir como escribió Isaías, porque ellos fueron usados en ese ministerio para dar la revelación. Pero nosotros podemos ser usados incluso más de lo que David fue, incluso más de lo que Isaías fue, en la interpretación, en el entendimiento de la palabra. Y eso será un beneficio muy grande para nosotros. Entonces el secreto es que recordemos el qué. De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ellos vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron a Jesús enseñar centenas y centenas de cosas, y el Espíritu Santo hizo un compendio de todo y mandó que ellos lo escribieran. Al estudiar lo que Dios enseñó, lo que Dios puso aquí, vamos a tener una iluminación muy grande y vamos a tener las bendiciones de Dios en nuestra vida. Versículo 3. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. Estos burladores son personas instruidas, entre comillas, en la fe, pero andan según sus propias pasiones. No son siervos de Dios. Lo que quieren es hacer su propia voluntad, construir su propio imperio, su reputación, hacer todo lo que mandan sus deseos. ¿Y cómo lo sabemos, doctor, si una persona es de Dios o no? Preguntándoselo al Señor. Él nos lo muestra porque Jesús dijo que no es por el don, sino por el fruto que se conoce. Entonces nosotros, mirando en espíritu de oración, Dios muestra, es burlador, hace su propia voluntad, está haciendo lo que Él desea, no es mi enviado. Cuando una persona es enviada por Dios, no nos entra por los ojos, su palabra quema el corazón. Es por dentro, uno entiende, es eso lo que necesito. Y esto, hermanos, es una alerta para todos nosotros. Desgraciadamente, hay una masa muy grande del pueblo que se dejará envolver. Son las personas que quieren circo y pan. Teniendo eso, ya están satisfechas, no quieren saber quién les está dando. Pero si usted quisiera tener mucho éxito aquí y en la eternidad, siga la palabra de Dios, porque cuanto más se aproxima el regreso de Jesús, más gente burladora, totalmente corrupta, gente que derrama lágrimas, como se dice, de cocodrilo. Esa persona no le tiene respeto a la palabra de Dios con su alma, porque ella quiere hacer de usted algo manipulable. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. Lógico que muchos son educados, mañosos, carismáticos, pero van a llevar a las personas al engaño. ¿Pero cómo lo sé? Mirando la palabra y estando en oración a Dios. Y Dios ha de orientarle. Su corazón va a sentir, va a tener aquella confirmación. Es como dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos a Isaías, capítulo 8, versículo 20. Aquí dice así: a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios, y a lo que siente por el Espíritu Santo. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, en ellos no hay luz. Es todo por capacidad del hombre. El hombre tiene capacidad
de entretener a las personas, de dominar a las personas. Y eso jamás debe sucedernos a nosotros, porque solo tenemos un pastor verdadero, que es el Señor Jesús. Nadie puede ser su pastor. Volviendo ahora a 2 de Pedro capítulo 3, ahora el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aún no hay muchos burladores, pero por aquí y por allá ya aparecen algunos. Pero van a surgir los que van a cuestionar la venida de Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron, está hablando de los profetas y apóstoles, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Vea qué revelación tuvo Pedro. Pedro era pescador humilde, que hasta fue acusado de no tener cultura, escuela, no haber estudiado. Pero él tuvo una pequeña revelación que hoy sabemos que es cierta. La tierra fue extraída del agua y en medio del agua subsiste. Gracias a la ciencia sabemos que eso es verdad. El 70% del planeta es compuesta de agua. Y Pedro dijo todo esto. Un pescador no sabría eso, acostumbrado solo al mar de Galilea, que es un lago del tamaño de la bahía de Guanabara. Si estuviera cerrada, sería como eso. El mar de Galilea recibe el agua que viene del río Jordán. Se forma ese lago y después continúa. Tiene otra salida. Se va evaporando y cuando llega al Mar Muerto, es un hilito de agua. El río Jordán ahí, parece que ni existe más el río Jordán. Llega ahí y desaparece. El Mar Muerto está lleno de sal. Tiene tanta sal que el agua es pesada. Cuando entra en sus aguas, una heridita que tenga en el cuerpo le quema horriblemente. En medio de los dedos del pie, tal vez, de tanta sal. Y nadie puede morir ahogado ahí. El que no sabe nadar puede ir. Entra al agua y está flotando, sin hacer ningún esfuerzo. Y después de estar flotando un poquito, tiene que hacer fuerza para ponerse de pie. Yo hice fuerza para ponerme en pie, me dio mucho trabajo. Puede ir tranquilo. Entonces, Pedro, solo conociendo ese mar, esa bahía de Guanabara, digámoslo así, habló sobre la tierra. ¿Cómo supo eso? Si no conocía lo bastante que proviene del agua, y por el agua subsiste. Continuemos aquí, revelación de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció, hablaba del diluvio, anegado en agua. Ahora viene algo bueno, hay más información. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No sé si usted lo sabe, pero esta tierra va a incendiarse. Todo lo que hay aquí va a desaparecer, va a quemarse. Será el día del juicio, que será el día de la perdición, de los hombres impíos, de los hombres que no respetan la palabra de Dios. Versículo 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios es longánimo, tiene una paciencia que se alarga y alarga, para que nadie perezca. Usted ya oyó un dicho que la gente usa: gente mala se muere de vejez. Es verdad. Dios quiere que la gente se convierta. Por Dios, hay gente esperando que alguien malo muera y el malvado no se muere. Pero es porque Dios es longánimo. Dios no quiere que se vaya a la perdición.
Él está viendo a esa persona que tomó una decisión equivocada, que está en el error, llorando, diciendo, vas a sufrir. Eres a mi imagen y semejanza. Quiero que estés conmigo en la eternidad. Pero hermano, por una cosa tonta, porque piensa que es muy guapo, o ella, me refiero a hombre o mujer. Otros, por cuestiones de dinero, gana un poquito más y cree que es mejor que los demás. Ya no habla con nadie, es superior. Es una tontería que no se acabará. Otro, porque la gente vota por él, se cree que es mejor que cualquier persona. En la campaña pide humildemente, voten por mí, por favor, ganó, yo soy mejor. Esas personas están equivocadas. Ellas necesitan rápido convertirse a Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está en palabras serias y verdaderas, llorando para que haya arrepentimiento. Pero las personas dicen, no, yo nací así, soy así, esto es mejor para mí. Hermano, lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Fuera de ella usted estará completamente perdido. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es algo serio. El día del Señor en que vendrá será un día terrible, hermanos. Habrá un gran estruendo. Todo el mundo lo va a oír. Los cielos, todo lo que hay en él, pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Después hablamos más de lo que sigue aquí. Usted necesita urgentemente arreglarse con Dios. Porque así como usted anda, sin la confirmación del Espíritu Santo, sin estar completamente santificado por Dios, si esto pasa, al llegar su día, al morir usted, va a enfrentar la eternidad y será terrible para usted. Y todo esto es verdad. Los que mueran no escaparán de ese día, resucitarán primero. Todos estaremos de pie delante del gran Rey. Sus ojos son como llamas de fuego. Cuando ponga sus ojos sobre usted, usted va a vomitar todos sus pecados. Usted mismo va a entregarse y no habrá más perdón, no habrá más remedio. Pero si usted busca a Dios, consigue la santificación, usted no solamente tendrá una eternidad feliz, sino que aquí usted será superior a las tentaciones, al sufrimiento, va a tener poder para vencer el mal. Usted va a ser dueño de sí. Esta es la gran verdad que el Evangelio trae. No solo trae la cura, que es muy bueno recibirla, no solo prospera, el Evangelio le hace gente de Dios, autoridad sobre todas las fuerzas malignas. Dios quiere hacer eso con usted. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Yo nací en medio de personas dedicadas a la religión. Mi madre, ella siempre fue muy religiosa, mi padre también, mis abuelos, y siempre nos enseñaron a estar en el camino de Dios. Ella adoraba imágenes, esculturas y todo lo que hacen en nuestra ciudad, sí, en general la gente la considera una ciudad idólatra. Me sometí a varias promesas, hacía muchos sacrificios, hacía penitencias de rodillas, me cortaba el cabello, usaba ropa repetidas los mismos días. Ella creía que podían resolver sus problemas, solucionarlos, siempre creyó en eso, pero nunca obtuvo una solución en realidad. Yo siempre sentí un vacío dentro de mí. Yo nunca fui feliz por completo, porque no tenía a Dios presente en mi vida. Rita desarrolló un trabajo con niños, pues creía que esa era su misión. Creía que el hecho de trabajar con niños
sería una misión que Dios estaba preparándome. Pero en realidad, aquello se volvió, aún sentí ese vacío. Yo estaba ahí, en la religión siempre estaba presente, pero comunión con Dios, seriamente, no la tenía, no era verdadera. Era una cosa muy artificial, pero yo no sabía eso, porque yo no conocía la palabra de Dios. Rita le pidió a Dios un cambio en su vida. Clamé al Señor y Él respondió y me mostró que mientras estuviera de esa manera, nada se arreglaría en mi vida. Y que ese vacío era justamente por falta de ¿qué? De Él en mi vida. Él es un Dios vivo. Y cuando me señaló la televisión, prendí la televisión y vi al doctor pasando, al doctor R.R. Soares. Me puse muy feliz por escuchar, porque las palabras que decía eran justo lo que yo quería oír. Desde entonces empecé a verlo, se acabó el llanto, se acabó la angustia, se acabó todo. Dije, Dios mío, mi camino es este. Al día siguiente salí desesperada a buscar. Sí, pensé, si no encuentro la Iglesia Internacional de la Gracia aquí en mi ciudad, iré a la asamblea, a la bautista, pero voy a servirte, Señor, porque te necesito. Y así lo hice, y fui, y la encontré en la calle San Pablo, a la Iglesia de la Gracia de Dios. Fue una bendición. Yo salté de felicidad cuando vi la iglesia. Rita, cuando usted llegó a la iglesia, usted que venía de una cultura religiosa desde la infancia, ¿qué aprendió usted con la palabra de Dios? Bueno, cuando llegué a la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, busqué al pastor de la iglesia y el pastor me recibió muy bien. Me preguntó qué esperaba, qué buscaba. Le dije a Jesús. Respondió, este es el lugar correcto para buscar a Jesús. Ella empezó a ver la vida, a ver a Jesús de una manera diferente, no al Jesús en el que creía, sino al Jesús que estaba conociendo, al Jesús de la palabra, al Jesús vivo que había muerto y resucitó y que es capaz de darle todo lo que ella deseaba y soñaba. Mi espíritu fue creciendo, ¿no? En la palabra de Dios, teniendo más conocimiento de la palabra de Dios. Ella conoció al buen pastor que es Jesucristo. En Levítico capítulo 26, versículo 1, está escrito: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua. Rita practicó esa palabra. Ya no necesito someterme a sacrificios tan tontos que hacían que mi cuerpo se lastimara, hacían que mi espíritu se postrara. Hoy no, hoy tengo un Espíritu Santo y feliz. Dios resuelve todo para mí, gracias a Dios. Para completar esta historia, en marzo de 2009, el doctor R.R. Soares visitó la ciudad de Rita y Rita fue a la fiesta. ¿Cuál es el sentimiento de participar en un evento tan bonito? No tengo cómo explicar el estar aquí en la presencia del Señor y acompañar al doctor R.R. Soares, que me rescató, que me sacó del pozo, del fondo del pozo en el que estaba. Prendí la televisión y lo vi dando un mensaje para mí. Y hoy Dios me está bendiciendo con su presencia en mi ciudad, donde todo sucedió. Gloria a Dios, estoy feliz. Gloria a Dios, gracias Jesús. Amén. Voy a orar por usted ahora. Padre, yo oro por todas las personas que oyeron tu palabra hoy. Antes de que venga el estruendo, en el que los cielos pasarán y toda la tierra será quemada por el fuego. Dios mío, oro para que las personas se preparen, que ese día que vendrá como ladrón no la derribe, no la lleve a la eternidad perdida. Ahora quiero pedir por los enfermos, Dios. Es un gran número. Personas que tienen un hogar destruido, están vencidas. Yo voy a usar tu poder para bendecirlas. En el nombre de Jesús. Crea conmigo ahora. Yo reprendo toda fuerza infernal, espíritu maligno que entraste en la vida de esta persona. Yo te exijo, sal con tu mal en el nombre de Jesús. Y digan, gracias Jesús. No volveré, no volveré.